Ahí está, hermanos, en pantalla. Hoy día es martes 8 de octubre. Estamos en el cuarto trimestre de este año, el último trimestre, ¿no? Y estamos estudiando el Evangelio escrito por Juan, el discípulo amado, ¿no? Lógicamente inspirado por Dios. Eh, Estamos viendo algunos temas, ¿no? Y el título, pues, del tema que vamos a estudiar, ahí está en pantalla, hermanos. Por favor, confirmen si se ve la presentación. Una leída, hermanos, del título. La ¿Alguien puede? curación del ciego, primera parte dice, o parte Muy uno. bien, muy bien, gracias, hermano Celso. Entonces ahí está la curación del ciego, ¿no? Hermanos, ¿a cuántos ciegos habrá curado nuestro Señor Jesús? Pero aquí hay un ciego, un especial, ¿no? Que fue curado. Vamos a ver la parte uno. Seguramente hay otra parte, por eso está aquí la parte uno. Si alguien tiene alguna pregunta respecto a este título o a este tema que vamos a estudiar, participe, hermano. Si quiere comentar, también comente libremente, hermanos. eh, Participemos Hermano, para poder. esto, Sí, hermano. hermano, debe referirse a dos puntos. Primera parte, ciego físico y otro ciego espiritual también, ¿no? Entonces, en ese sentido debemos entender. Muy bien, hermano Celso, bien, ¿no? Que la ceguera puede ser no espiritual como también física. En este caso vamos a ver la ceguera física. Lógicamente, la aplicación también es para la ceguera espiritual, ¿no? No puede ser ciego espiritual. Muy bien, hermanos. Entonces, hermanos, vamos a entrar de lleno aquí en lo que Bueno, dice. justo Sí, hermano Marcelino, buen día. este, se cuenta una historia de que un médico estaba en su casa y este médico era veterinario, atendía a los animalitos en su consultorio, pero en su casa un día llegó un perro. Esta historia debe ser bastante cambiante en el tiempo, a veces como el teléfono malogrado llega diferentes noticias de la misma historia, pero dice la historia de que un perro llegó allí bastante flaco, desnutrido, casi caminando muy mal y enfermo. Y el médico lo atendió, lo lavó, lo bañó, lo hizo corte de sus pelaje que no vale. Y, bueno, lo alimentó un poquito gordito, estaba feliz el perro allí. Y un día desapareció. Y el médico dijo en su corazón, qué perro tan desagradecido. Lo atendí, lo tuve cariño, todo, ahora se va. Pero de 5 días, nuevamente aparece con otros 4 o 5 perros tan igual como antes. El médico tiene que hacer otro trabajo con los demás. El perrito lo que nos quiere enseñar es que él tuvo una experiencia mala, pero no solamente para él. Al tener una experiencia bonita, compartió a otros. Ahora vamos a ver la historia de un ciego. Tú y yo en esta mañana tendremos que cerrar nuestros ojitos y procurar caminar sin la ayuda de nuestra visión, a ver cuánto tiempo duraríamos. Solamente así podemos entender a aquel ciego cuando recibió la vista, qué alegría debe haber sentido. Ujú. Muy bien, gracias, hermano. Bien, queridos hermanos, vamos a ver entonces ahora sí lo que dice la lección de escuela sabática. Nos pide leer la Biblia, el libro de Juan, capítulo 9, versos 1 al 16, y la pregunta que hay que contestar dice, cuál era, según los discípulos, la causa de la ceguera de este hombre, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar de la causa, hermanos, dice, ¿no? ¿Cuál era la causa? ¿Por qué este hombre estaba ciego? ¿Cuál era la causa? Generalmente, hermanos, cuando hay un problema,
nos preguntamos siempre, ¿no? Por la causa, pero ¿qué cosa es lo que ha generado este problema? Habrá que atacar, pues, la causa, decimos, ¿no? Para solucionar el problema. Bueno, entonces vamos a hablar de la causa. ¿Por qué este hombre estaba ciego, no? Otra pregunta dice, ¿cómo corrigió Jesús esas ideas erróneas? Hermanos, bueno, hay ideas erróneas que puede haber, ¿no? Al principio, de repente uno dice, no, la causa es el pecado, por decir, ¿no? Otro puede decir, no, la causa es, bueno, esta es una prueba, ¿no? La causa es, bueno, pueden haber diferentes causas, hermanos, ¿no? Diferentes causas. Entonces, vamos a ver que el Señor Jesús aclara, ¿no? Cuando se hace la pregunta, ¿cuál es la causa de la ceguera de este hombre? Entonces el Señor Jesucristo va a dar la respuesta, ¿no? Y el pensamiento que tenían los discípulos y el pensamiento que también nosotros podemos tener, ¿no? De la causa de algún problema, hermanos, puede estar errado, ¿no? Puede estar errado. Y entonces, pues, hermanos, habría que tener mucho cuidado, ¿no? Al investigar y ver, ¿no? ¿Qué causa podría haber generado ese problema? Sí, pues, hermanos, y vamos a ver lo que dice la Biblia. Ya vamos a ir de lleno, hermanos, en lo que dice la Biblia. O de repente alguien quiere participar, ¿no? Porque como introducción, para que de repente, pues, en este caso, podamos entender, ¿no? De mejor manera la lectura de la palabra de Dios. Bueno, si quieres participar, participa, hermano, en cualquier momento, ¿ya? Vamos a leer entonces la Biblia. Dice, al pasar Jesús, ¿no? Vio un hombre ciego de nacimiento. Bueno, imaginémonos, pues, ¿no? Al Señor Jesucristo ahí caminando, está pasando por allí, y justamente por ahí aparece un ciego de nacimiento, hermanos. Más adelante dice que este ciego de nacimiento era puesto en un determinado lugar y mendigaba, pues generalmente los ciegos lo ponen para mendigar. Era un mendigo, ¿no? Este ciego. Y por ahí está pasando el Señor Jesucristo y lo ve al Señor Jesucristo, ¿no? Y aquí la Biblia está diciendo, hermanos, vio un hombre ciego de nacimiento. Ya está afirmando aquí que había nacido así, ¿no? Hermano Y Justo, entonces, y le disculpe, hermanita, preguntecito, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? O sea, de frente ya aquí están pensando de que nació ciego porque alguien pecó. Este pecó o sus padres pecaron, ¿no? ¿Para qué? Dice, haya nacido ciego. Sigue la pregunta. Y a veces nosotros así pensamos, ¿no? Que la causa a veces pensamos que siempre es el pecado del hombre o la desobediencia del hombre, ¿no? Sí, hermana, eh, Mónica. eh, sí, hermano Justo, bueno, lo ideal siempre es cada vez que leemos la palabra de Dios, aplicarla a nuestra vida. Bueno, y como usted decía, de repente nosotros tendemos a hacer juicios, pero cuando hablamos de ciego de nacimiento, todos mis hermanos hemos nacido ciegos espirituales de nacimiento. Todos estuvimos en las tinieblas, algunos todavía están en las tinieblas o estamos si es que seguimos en el pecado, ¿cierto? Eh, por eso es importante reflexionar en eso primero, que todos somos pecadores. Hay un versículo que está en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y eso es lo que tenemos que tener siempre presente antes de juzgar a otros, ¿cierto? Antes de apuntar a otro con el dedo, nosotros también somos pecadores. El Señor ha venido, ¿cierto?, a rescatarnos a todos. Muy bien, gracias, hermanos. Sí, pues, hermanos, es buena, ¿no? La actitud que debemos tener, ¿no? Antes de juzgar, pensemos nosotros, pongamos en su situación de esa persona, ¿no? Así es, sí, qué bien, hermana, ¿no? Que hay que hacer eso antes, ¿no?
porque a veces fácilmente juzgamos, ¿no? Fácilmente juzgamos. O de repente un hermano está pasando por el frente y no nos ha saludado, dice, ¿qué habrá pasado? ¿Estará enojado conmigo? ¿Algo habré hecho? De repente la persona está preocupada porque tiene un mal, una enfermedad, no sé, o de repente está pensando en alguna cosa y nosotros ya estamos juzgando, pensando que se ha enojado contra nosotros y así. O vemos que está caminando un hermano con alguien, de ya estamos empezando a prejuzgar, ah, está mal este hermano, o está sentado en una mesa, en una silla, bueno, en una silleta, ¿no? Donde hay gente que está tomando bebidas alcohólicas, ya inmediatamente de repente estamos prejuzgando, estamos diciendo, ay, mira, este hermano está tomando ya de frente, ¿no? Y Hermano entonces, justo, pues estaríamos en este caso pecando, hermanos, ¿no? Bueno, por eso no nos adelantemos en nuestro juicio. Si quisiéramos saber realmente, ¿no? La causa, habría que conversar, ¿no? Con el hermano a solas, ¿no? Y no estar imaginándose, suponiendo y contando, chismeando. Pues, hoy le he visto a tal hermano así, así. Y otro continúa todavía como teléfono malogrado, como decía el hermano, contando una y otra cosa, ¿no? Bueno, sí, hermana, sí, perdón, diga. y otra cosa también, de repente hay enfermedades, el Señor dice que para la gloria de Dios es, y uno dice, ¿cómo es eso de que para la gloria de Dios? Claro, porque cuando el Señor sana, eh, alabamos el nombre de Dios. Eh, Estaba pensando en lo que pasó con mi hermano Tomás, que estuvo más de un año esperando la operación, sufriendo con harto dolor y con el cuestionamiento de él mismo, diciendo, Señor, ¿por qué sigo así enfermo? ¿Qué tengo que cambiar? Claro, porque uno se hace esos cuestionamientos. Y cuando él llegó al hospital, él pudo dar testimonio a muchas personas, a muchos de los enfermos que estaban ahí. A veces el Señor permite ciertas circunstancias para que podamos en cierto momento llegar a otras personas. A mí me pasó cuando estuve con el asunto de esta nariz también, que no podía hablar, hermano, y llegué al hospital y había una persona a la cual, por la gloria de Dios, pude darle el mensaje y dije, alabado sea tu nombre, Señor, para esto, tú demoraste mi operación. A lo mejor, claro, en mi forma de verlo, ¿cierto? Pero a veces pasa así, que para gloria de Dios, ¿cierto? Tenemos ciertas enfermedades o ciertas cosas que nos pasan y, ¿cierto? La gente después puede ver, oh, cómo Dios le restaura o cómo Dios se manifiesta. Entonces, la enfermedad eh, tiene muchas aristas, ¿cierto? Ya sea para que salgamos de las tinieblas o ya sea para que seamos luz para otros. Muy bien, hermanos. A ver. Sí, pues, hermanos, vamos a ver entonces ahora, hermanos, las causas de un determinado problema, ¿no? Las causas, ¿no? Y dentro de esas causas, hermanos, la Biblia, hasta donde yo entiendo, hermanos, toda la Biblia leo, bueno, mm, pero veo ahí, ¿no? Por ejemplo, en el libro que me parece que es de Deuteronomios, dos cosas, ¿no? Las bendiciones de Dios y las maldiciones de Dios. Los que obedecen son benditos por Dios. Así dice la Biblia, Dios dice eso, ¿no? Y los que desobedecen son malditos. Las maldiciones están ahí en la Biblia, escrito casi no sé cuántos versículos, hermanos, de todas las maldiciones para el desobediente. Entonces, generalmente, a veces en nuestra mente, por ejemplo, en mi mente, a veces ya de frente, ¿no? Cuando hago un análisis de mi propia vida, pienso, ¿no? O sea, la causa generalmente es la desobediencia, ¿no? Y yo analizo mi vida, ¿no? ¿Por qué estoy malo? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces siempre logro entender de que la causa está en mi persona, que de repente desatento a una y otra cosa, ¿no? Trato de juzgar lo más correcto, ¿no? En lo que pueda estar pasando conmigo. O de repente me puedo estar equivocando también, pues, ¿no? Como la lección de esta mañana vamos a estudiar. Y así, hermanos, yo creo que, No, pero vamos a ver que hay otras causas y justamente el hecho de que este ciego haya nacido así, ¿no? De nacimiento era ciego, entonces la causa
No era pues el pecado, pero termino esto, hermanita, y después participan, ¿no? Para no dejar, ¿no? La lectura, dice aquí, respondió Jesús, dice, ¿no? Referente a la pregunta, ¿no? ¿Quién, Señor, quién ha pecado? ¿Sus papás? ¿Para que nazca ciego? ¿O es que este mismo hacía pecado? Dice, ¿no? Para que sea ciego. Entonces el Señor Jesucristo da la respuesta. No es que pecó este, dice, ni tampoco sus padres, dice. O sea que la causa no era el pecado, hermanos. No era la desobediencia a las leyes de Dios, no. ¿Qué dice entonces? Sino para que las obras de Dios, dice, sean manifiestas en él. Hasta donde yo entiendo, hermanos, acá es de que está diciendo el Señor Jesucristo que ha nacido ciego así porque Dios le va a curar. Para eso ha nacido ciego, porque Dios va a manifestar un milagro en este ciego y le va a curar. Mire, hay una causa, ¿no? Que ha nacido ciego ya, no porque Dios ha permitido así, pero esto ha sucedido para que se manifieste el milagro que Dios iba a hacer, curándole, dándole vista a este ciego. Bueno, ahí está, hermanos. Mire, el Señor Jesús está aclarando este asunto. No era la causa del pecado de su padre ni de él. Me es necesario, dice, hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, ¿no? Entonces él dice, yo tengo que hacer estas obras, ¿no? He venido a hacer estas obras, ¿no? Así que yo soy la luz de este mundo, o sea, quiere decir que la luz del mundo que lo que él está viviendo está iluminándonos, nos está mostrando como ejemplo, ¿no? Como hombres, cómo debemos de vivir, ¿no? La luz, porque el mundo vive en oscuridad, todos mienten, todos roban, todos hacen las cosas, ¿no? Según su parecer, pero hay que mirar, ¿no? A la luz, es decir, cuál es la forma correcta de vivir. Entonces Jesús dice, yo soy, dice, ¿no? La luz, luz soy del mundo, dice, ¿no? Entonces ahí es donde el Señor actúa y empieza a curar a este ciego de nacimiento. ¿De qué manera? Dicho esto, dice, escupió en tierra, o sea, escupe en tierra, hermanos. Y ahí hace lodo, e hizo lodo con la saliva, ¿no? Hace lodo o barro, ¿no? Y untó pues con el lodo los ojos del ciego. Entonces ahí con barrito le pasa el ojo, le pinta el ojo con barro y le dijo, pues ve a lavarte en el estanque de Siloé, que bueno, el nombre de este estanque de Siloé también era, ¿no? Enviado, ¿no? Bueno, fue entonces, hermanos, y se lavó pues a ese estanque o piscina, ¿no? Que había ahí, ¿no? Donde había agua. Y entonces se lava el ciego ahí, hermanos, seguro alguien le llevó allí, pues y hace caso, y regresó, hermanos, viendo. Obedeció al Señor Jesús y regresa pues viendo, ¿no? Regresa donde Jesús. Entonces, hermanos, los vecinos, o sea, sus vecinos de este ciego de nacimiento, y los que antes le habían visto pues que era ciego, decían, oye, este que parece que no es este el que se sentaba y mendigaba, ¿no? ¿No es este el mendigo? ¿No? Unos decían, él es, y otros decían, no, a él se parece a él. Entonces, ahora, el ciego que ahora veía, hermano, decía, yo soy, así que no sé qué, yo soy, ¿no? Y le dijeron, ¿y cómo te fueron abiertos por los ojos? O sea, ¿cómo te has curado, no? ¿Cómo estás ahora viendo? Entonces respondió él y dijo, explica pues él, no, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, hizo barro, ¿no? Y me untó en los ojos, me pintó en los ojos con el barro y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui a ese estanque y me lavé y recibí la vista. ¿Ah? Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Entonces, la gente, hermanos, para que de repente se vea, ¿no? Se juzgue realmente, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? Con este ciego. Entonces lo llevan pues a los líderes, ¿no? Religiosos de ese tiempo, los judíos, a los fariseos, seguramente con esa intención, ¿no? Para que los fariseos juzguen, pues, ¿no? Y digan, pues, no, realmente, ¿qué pasó? No, o sea, juzguen, ¿no? Llevaron entonces los fariseos al que había sido ciego. Entonces, el día, era día, hermanos, de sábado, el día de reposo.
cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto por los ojos a este, ¿no? Este ciego. Volvieron, dice, pues a preguntarle, ¿no? O sea, los fariseos vuelven a preguntarle, pues, ¿no? Al ciego, ¿no? Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él, el ciego, entonces cuenta otra vez, ¿no? Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces, hermanos, algunos de los fariseos decían, pues, ese hombre, miren, ya juzgan acá, hermanos, ¿ah? Juzgan y entonces sacan así de repente somos, pienso que los adventistas nos parecemos casi idénticos somos que los judíos, hermano. Rápidamente nosotros juzgamos. ¿Y cómo juzgan estos fariseos, hermano? ¿No? Se guían pues por las leyes de Dios, ¿no? Así como nosotros nos guiamos por las leyes de Dios. Entonces, inmediato dicen los fariseos, este hombre no procede de Dios. ¿Qué les parece, hermano? Están hablando de Jesús. Así que Jesús, ellos están diciendo, no procede. ¿Por qué? Porque no guarda el día de reposo. De repente juzgamos así, hermanos, a las personas, ¿no? Que no guardan el sábado, ¿no? Entonces ahí los judíos, los fariseos están diciendo, este hombre que ha curado, ¿no es cierto? Que dice el ciego, ¿no? Que le ha curado. Entonces, no procede de Dios. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo el sábado. Bueno, en realidad, hermanos, pues Jesús no está desobedeciendo el sábado, ¿no? O sea, el día de... Sí es el Dios Todopoderoso, el que ha dado la ley, el que ha escrito con su dedo, no de guardar el sábado, que en la creación, que Él es el creador, que Él ha creado en 6 días y el séptimo día lo ha creado, ¿no? Para que sea un día especial, lo santifica, lo bendice. Bueno, entonces, lo que pasa aquí, hermanos, es que de acuerdo a la tradición, así los adventistas también podemos estar con tradiciones, ni cuenta nos damos, y juzgamos pues así, porque la tradición de ellos era que en el día sábado no se debía curar, y curar ya era pecado, romper, ¿no? El sábado. Pero el Señor Jesús ahí está haciendo milagros en sábado para hacerles entender que no es así la cosa. El mandamiento en realidad no es una carga. Es lícito hacer el bien en el día de sábado. Curar es lícito en el día de sábado, ¿no? Entonces no es pecado, ¿no? Porque Jesús no podría estar pecando, pues hermano, si es el mismo que ha dado la ley y el problema de nosotros es el pecado, ¿no? Si hubiese pecado, hubiese muerto y no hubiese resucitado. Entonces, hermanos, realmente pues aquí, pero están condenando al Señor Jesús. Tal vez nosotros también así, teniendo tradiciones, o sea, nuestras propias ideas, podemos estar juzgando a otras personas, a otros hermanos, y hay que tener mucho cuidado de eso, ¿no? Otros decían, pues no, en este caso, otros decían, bueno, en frente a esta decisión de los fariseos de que Jesús era un pecador porque desobedecía el sábado. Entonces la gente también se preguntaba y decía, pero, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? ¿Cómo un pecador puede curar pues a un ciego así, no? Y había pues, hermanos, disensión entre ellos. Entonces había un confrontamiento entre ellos. Unos por una parte decían una cosa, otros de otra cosa. Hasta ahí el texto bíblico, hermanos, que estudiamos en esta mañana. Luego vienen los comentarios, hermanos, y justamente alguien quería hacer un comentario o alguna pregunta, hermanos. Seamos puntuales también, hermanos. A ver, ¿alguna pregunta? Mi hermana quería participar o algún comentario también, hermano. A ver, hermano, me gustaría que participen y aquí yo voy a, con mi lápiz, voy a anotar aquí vuestras respuestas, hermanos. A ver. Aquí anoto, a ver, hermanos, aquí está, estoy con mi lápiz. A ver, vamos a ver. Acá, ¿no? Digamos aquí, voy a poner la enfermedad, digamos, ¿no? Un mal, la enfermedad, no sé, puede ser la enfermedad o algún problema, ¿no? Enfermedad, aquí, enfermedad. Hermanos, esta enfermedad, ¿cuáles serían la causa de esta enfermedad, hermano? A ver, por favor, indíquenme causas de una enfermedad.
Aquí pongo causas. Ya, a ver, ustedes me dicen las causas de un mal, de una enfermedad, causas. A ver, más, este ciego, ¿no? Lo que pensaban los discípulos era pues el pecado, ¿no? ¿Qué ha pecado su papá, su mamá? A veces pensamos así, pues, hermano, ¿no? Entonces, la causa debe ser, pues, la desobediencia a Dios. Generalmente pienso que es así, pero no siempre, pues. Ahora estamos viendo que no es el pecado la causa. Entonces, causas de una enfermedad o de algún problema que pueda haber, pues, hermano, ¿no? ¿Cuál es el problema, hermano? A ver, causas. No sé si me están escuchando, hermanos. A ver, causas. Voy a poner acá, hermanos, una de las causas es el pecado. Voy a poner así, el pecado, o sea, desobediencia, ¿no? A las leyes de Dios, que es el pecado, ¿no? Así de repente, desobediencia. Ya, este sería una causa, digamos, desobediencia a las leyes de Dios. Así que como uno es desobediente, bueno, la causa, no causa y efecto, bueno, así vivimos en este mundo, ahí, ¿no? Eh, una de las causas, pues. Otra causa, hermanos, aquí, eh, sí, a ver, por favor, otra causa, ¿cuál sería la causa de una enfermedad o de algún problema, no? Bueno, Uno podría, justo sí, hermano, a ver, la causa, ¿cuál podría? Estoy anotando aquí, hermanos, pueden dictarme. Sí, hermano. en la palabra de Dios se presentan muchos episodios. Por ejemplo, de Job. Ya, No era muy el bien. pecado la causa. Dice, se nos presenta a Job claramente como un hombre a quien el Señor permitió que Satanás afligiera. El enemigo lo despojó de todo lo que tenía. Se rompieron sus vínculos familiares, perdió a sus hijos. Durante un tiempo el cuerpo se le cubrió de llagas repugnantes y sufrió muchísimo. Sus amigos vinieron para consolarlo, pero trataron de convencerlo de que era responsable de sus aflicciones por su proceder pecaminoso, lo que estamos queriendo examinar ahora, ¿no? Sin embargo, él se defendió y negó la acusación, declarando, consoladores molestos sois vosotros todos, al intentar hacerlo culpable delante de Dios y merecedor de su castigo. Lo sometieron a una penosa prueba y describieron erróneamente el carácter de Dios. Con todo, Job no se apartó de su lealtad y Dios recompensó a su fiel siervo. Cristo vino a revelar al mundo el conocimiento del carácter de Dios. La verdad de Dios había estado oculta bajo una montaña de tradición y error. Las ofrendas de sacrificios que se habían ordenado para instruir a los hombres acerca de la experiencia vicaria de Cristo, a fin de enseñarles que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, se habían convertido para ellos en una piedra de tropiezo. Todo lo que era espiritual y santo estaba distorsionado en su entendimiento oscurecido. Estaban cegados por el orgullo y los prejuicios, de modo que no podían ver el propósito de lo que había sido abolido. Jesús vino a cambiar el orden de cosas que entonces existía y a revelar el carácter del Padre. Eso dice el comentario sobre la lección. Muy bien, gracias, hermano. Aquí estoy anotando, hermanos, las causas, ¿no? Y una de las causas, como ha leído nuestro hermano Marcelino, el caso de Job, hermanos, eh, Job no había pecado, era perfecto, hacía todas las cosas bien, Dios mismo dice así. ¿Y pero por qué pues le vino la enfermedad a él, hermanos? ¿Ya? Peor que un cáncer sería esa enfermedad de un momento a otro. Y nosotros sabemos que en medio de este conflicto, Dios permitió que tenga esa enfermedad para ser probado. O sea, el diablo es el que genera esa enfermedad, pensando él que iba a maldecir a Dios, iba a desconfiar ya de Dios, pero en realidad no pasó eso, no desconfió de Dios, ¿no? Pero sí defendió que él no había pecado, porque sus amigos, todos los hermanos, digamos, ¿no? Le decían, ¿no?
tú pues, algo habrás hecho mal, has desobedecido, has pecado, porque no, pues injustamente no puedes estar sufriendo. No, 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 eso no tiene sentido. A veces pensamos así. Algo malo has hecho, has pecado, pero no, no he pecado. Él decía, pero no, yo aunque sea voy a discutir con Dios cara a cara, que se presente Dios, quiero discutir, yo no, ¿en qué he pecado? Y dicho y hecho, pues Dios se presentó pues recién este Job se dio cuenta de que todos somos pecadores, ¿no? Y entonces pues dice, no, qué miserable soy yo, que cómo he pensado, ¿no? Cuestionar a Dios y todo. Cuando vio al Señor, pues entonces él cambió, ¿no? De idea, pero sí, de acuerdo al pensamiento de Dios, pues Job no había pecado, sino, pues en realidad en ese conflicto todos somos probados, pues. Y solamente eran pruebas, no era la causa de su pecado, no era la desobediencia a las leyes. Esto estuve anotando, hermanito, termino esto, estoy poniendo acá, hermanos, miren, acá otra causa que estoy pensando es la ignorancia, ignorancia. Esto estoy pensando en mí mismo, hermanos, ignorancia. Es que cuando yo me he puesto mal y me he hecho operar y todo, siempre uno piensa, pero ¿cuál es la causa? El médico te dice las causas. Uno piensa muchas cosas, ¿no? Pero ¿cuál? Podemos saber, podemos ser, de repente uno sabiendo desobedece, pero otros puede ser que uno ignora entonces, y así, no los hábitos, bueno, en causas puede haber, ¿no? No es un asunto de justificarse, sino de ver la verdad, no la realidad. Entonces, estoy anotando aquí causas de una enfermedad, pues uno ignora y por hábitos, pues come cosas que no debe comer de repente y eso te genera el problema de salud que uno tiene, ¿no? Porque ignora tal vez, ¿no? Otros que uno sí sabe qué cosa no debe comer, pero comes cosas y se genera la enfermedad, pues no, porque ya se sabe, ¿no? Con anticipación, no, porque el Señor dice claramente, ¿no? Qué cosa hay que, incluso en la alimentación, la Biblia habla de la alimentación también, ¿no? Bueno, otro puede ser la prueba, como de Job, otro estoy bien. Aquí lo que Jesús está haciendo en el caso del ciego de nacimiento, está diciendo que esto ha nacido ciego para la gloria de Dios, o sea, para que el milagro se haga en esta, le abran los ojos de Jesús, entonces, y eso sea para la gloria de Dios, que Dios es el Todopoderoso, ¿no? Y deben haber muchas otras causas, hermanos, que, no sé, si alguien quiere participar, puede haber, ¿qué otras causas puede estar generando, ¿no? Una enfermedad como esa ceguera ¿no? Del que estamos estudiando, eh, o de Hermano algún problema. pastor. Sí, por favor, a ver, puede decir algunas causas, A hermanito. ver, sí, podría ser también la blasfemia. Blasfemia, ajá, ya, muy bien. Entonces voy a anotar acá, hermanos, blasfemia, podría ser blasfemia, ajá. Y recordemos, hermanos, que pensaban que Jesús era blasfemo, por eso lo clavaron en la cruz, ¿no? Blasfemia, ¿no? Pero estaban equivocados, ¿no? Pero podría ser, por supuesto, una causa, ¿no? Bueno, esta blasfemia vendría a ser una transgresión también de la ley de Dios, ¿no es cierto? Así como la desobediencia, ¿no? A la ley de Dios, blasfemia. Muy bien. Y así, hermanos, puede haber más causas y podemos estar anotando ahí, hermanos, pues más causas, ¿no? Eso es lo que la lección nos está haciendo ver, que no directamente nosotros no podemos decir, ¿no? La causa respecto al mal de otra persona, ¿no? Porque nos vamos a equivocar probablemente, hermanos. De nosotros tal vez podemos hacer un análisis y ver las causas, por qué estoy así, por qué tal vez podamos entender en nuestra Analizar propia... uno mismo. Sí, 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 hermana. Participe, hermano. Sí, diga, hermana. ¿Qué más puede ser la causa? A ver. Muy bien, continuamos entonces, hermanos. Vamos a continuar ya. Entonces, hermanos, entonces la lección trata de este asunto, hermanos, y voy a leer los comentarios que dice aquí. Los discípulos, hermanos, relacionaron pues la enfermedad con el pecado, o sea, desobediencia a la ley de Dios. Pecado es estar separados de Dios, pues, y como uno está separado, pues, peca, pues, o sea, desobedece la ley de Dios. No tenemos valor
o poder o capacidad de obedecer, si estamos separados de Dios, entonces pues siempre vamos a hacer lo malo, siempre vamos a hacer lo malo. Estando con el Señor Jesús, ahí sí nos da poder para hacer lo que es bueno, ¿no? Entonces, varios pasajes del Antiguo Testamento, hermanos, en primer lugar aquí eso, ¿no? Apuntan en esa dirección. O sea, es lo que yo comentaba, hermanos. A lo largo de toda la Biblia, vemos, por ejemplo, aquí ejemplos de que la causa de un problema es la desobediencia, pues, a las leyes de Dios, o sea, el pecado. ¿Dónde dice eso? Hermanos, ahí está ejemplos en Éxodo 25, en Segunda de Reyes 5, 15 a 27. Ya ahí están los textos bíblicos y aquí lo he copiado aquí, los textos bíblicos. Entonces, por ejemplo, aquí, Éxodo 25 dice así. Esto está referido al segundo mandamiento de la ley de Dios cuando dice que no nos hagamos imágenes, que no hagamos estatuas, no de oro, de plata, bueno, no adorar a ellos, ¿no? Entonces está diciendo aquí el Señor en el segundo mandamiento, no los adorarás ni los servirás, ¿no? Porque yo, el Señor, tu Dios, dice, soy Dios celoso. O sea que nosotros no debemos seguir no, esa tradición, esa costumbre de adorar a Dios a través de imágenes, a través de estatuas, ¿no? No. Entonces está diciendo, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor Dios, soy celoso. Celoso, ¿por qué? Porque Él quiere que lo adoremos a Él directamente, ¿no? Porque adorar tras de las imágenes, que Satanás está detrás de una imagen, detrás de una estatua, está ahí. Es sacarle la vuelta, pues, ¿no? Cuando yo adoro a través de imágenes, estoy adorando al mismo demonio, al diablo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo, hermanos, porque dice, yo soy celoso, dice, celoso, celoso. Claro, muchos de repente por ignorancia hemos hecho eso, no sé, pero cuando hemos leído este mandamiento, creo que las cosas correctas. Entonces, hermanos, aquí dice, y aquí dice que castigo, hermanos, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hermanos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahí está, hermanos, en pocas palabras, está diciéndonos ahí, hermanos, de que el Señor, pero prácticamente aquí el castigo ya es una consecuencia, hermanos, de la desobediencia a la ley de Dios. Claro, si yo me tomo veneno, entonces me voy a morir, pues no. Entonces es porque yo estoy eligiendo eso, ¿no? Pero Dios dice que no tomes veneno. Veneno podemos llamarlo, por ejemplo, a la comida chatarra que comemos, las gaseosas que tomamos. Eso es pues el veneno, ¿no? Y entonces, tarde o temprano me va a pasar la factura, pues ya voy a estar mal de algo. Entonces, yo mismo me estoy castigando. A eso le dice, ¿no? Que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, o sea, la consecuencia de lo que papá, mamá, se va en tradiciones y costumbres, ¿no es cierto? ¿No? Los hijos también siguen, los nietos también siguen, hasta la tercera y cuarta generación. Eso pasa, hermanos, ¿no? Eso es lo que está diciendo ahí. Bueno, entonces la enfermedad, entonces sería a consecuencia, ¿no? Justamente de la desobediencia. Ese sería un ejemplo, ¿no? Del segundo mandamiento. Y hay otro pasaje bíblico en 2 Reyes 5:15, voy a leer estos textos. Y regresó al hombre de Dios con toda su compañía. Es en este caso, hermanos, ¿quién? A ver, era un leproso, un general leproso, a Naamán es, ¿no? Naamán. Este general leproso, una niña israelita, le aconsejó y le dijo, anda Israel, ahí hay un profeta, él te va a curarte, ¿no? Entonces, y él fue pues, no, así con muchos regalos, ¿no? Entonces, para llevar al profeta, y entonces pues el profeta le dijo que se lavara pues 7 veces en el río Jordán, que no quería este general orgulloso, ¿no? Pero su gente le dijo, oye, métete pues ahí 7 veces y te vas a, ¿qué cosa es difícil para ti? Y él se metió 7 veces, sanó y en agradecimiento pues regresó ante el profeta para darle todos sus regalos y regresó al hombre de Dios con toda su compañía, ¿no? Porque había otra gente que le acompañaba, ¿no?
Entonces, y fue pues, hermanos, y fue y se puso delante de él, ¿no? Del profeta, ¿no? Y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. O sea que el verdadero Dios he entendido que está acá, ya, en Israel, acá, de todo el mundo, el universo, ¿no? De la tierra, dice. Te ruego pues, dice al profeta, este hombre leproso, este general leproso que se sanó, pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Bueno, aquí soy yo tu siervo, aquí estoy presente. Por favor, reciben. Pero el profeta dijo, hermanos, no, vive el Señor, le dice, delante de quien estoy, dice el profeta, que no aceptaré nada. ¿Qué les parece, hermanos? Bueno, aquí hay una lección importante, hermanos. Los milagros vienen de Dios. Si quieres agradecer a Dios, dile a Dios todo. ¿Quieres pagarle a Dios? No sé, págale a Dios, no sé, pero acá nosotros no estamos para cobrar, hermanos, el milagro que hace Dios, no tenemos que cobrar, eso es lo que dice el profeta, no, no vive el Señor, ¿cómo yo te voy a pedir algo, no, por el milagro que Dios ha hecho, no? Nada. Y Naamán, hermanos, le insistió, pues le insistía para que le recibiera, pero él rehusó, rehusó. Entonces, cuidado, hermanos, que nosotros estemos cobrando porque tiene su consecuencia. Eso es pecado también, pues, ¿no? Y Naamán dijo, pues, no, pues si no, Naamán, ¿no? Este hombre curado, te ruego que de esta tierra se le dé a tu siervo la carga de un par de mulos, porque tu siervo ya no ofrecerá holocausto ni sacrificará a otros dioses, sino al Señor. O sea que él dice, ya, yo estoy tomando una decisión, yo voy a servir a tu Dios, le está diciendo al profeta, ¿no? Ya. Que el Señor perdone a tu siervo en esto cuando mi Señor entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoya en mi mano. Como era de otro país, hermano pagano, el rey pagano pues tenía sus ídolos y como era general, él tenía que acompañar a ese rey pagano. Entonces dice, ahora yo me voy a de repente inclinar, o sea, adorar, inclinar es adorar, voy a adorar a otro Dios. Por eso perdónenme, porque como soy que tengo que hacer caso y así que en realidad yo voy a adorar solamente a Dios. Pero eso él se da cuenta, no hace un análisis. Y yo me incline en el templo de Rimón, dice, no, o sea, templo pagano, ¿no? Cuando tenga que adorar allí, que el Señor dice, perdone a tu siervo por esto. Y él le dijo, pues no, el profeta le dice, no, ya, vete en paz, Naamán, vete en paz, no te preocupes. Y se alejó de él a cierta distancia, pero Giese, ¿quién es, hermanos? El criado de Eliseo, el criado, el empleado, el siervo del profeta, ¿no? Giese. Este hombre es el que va a cometer el pecado, hermanos. Miren, ¿qué hace este Giese? Dice, ¿no? Entonces, criado del hombre de Dios, ¿no? Del profeta. Dijo, así, dijo para sí. O sea, Giese dice, he aquí mi señor, o sea, el profeta dice, ha dispensado a este Naamán arameo al no recibir de sus manos lo que él trajo. O sea, según su concepto, el profeta debía haber recibido todo esos regalos que había traído. Hermanos, miren acá ese espíritu por ejemplo, de Judas, ¿no? Judas lo que hacía algo parecido, ¿no? Giese, ¿no? Él quería recibir ese regalo, ¿no? Pero aquí la lección es que no debemos recibir nada, no se puede pagar por un milagro, no, Dios está haciendo, ¿no? Vive el Señor que correré. Él dice, no, vive el Señor, yo voy a ir a pedir ese regalo, no, vive el Señor que correré tras él y tomaré algo yo voy a pedir de este Naamán, ¿no? El empleado. Y Giesi pues siguió a Naamán. Cuando Naamán vio a uno corriendo tras él, bajó de su carro a encontrarle y le dijo, está todo bien, algo ha pasado. Y él le dijo, no, todo está bien, mi señor, o sea, el profeta me ha enviado diciendo, he aquí en este momento dos jóvenes de los hijos de los profetas han venido a mí de la región montañosa de Efraín. Te ruego que le des un talento de plata y dos mudas de ropa. Miren acá este mentiroso, ese, ¿no? Mintiendo le dice que ha venido dos hijos de los profetas y que le dé un talento de plata y dos mudas de ropa, ¿no? O sea, ropas, ¿no? Para dos personas. Está mintiendo, pues, hermanos, ¿no? Y Naamán dijo, pues, dígnate aceptar dos talentos. Mira, pues, yo te doy dos talentos, dice, llevas.
Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas con 2 mudas de ropa y los entregó pues a 2 de sus criados y estos los llevaron delante de él. O sea, ayudaron, ¿no? Esos 2 criados para llevar pesaría, pues no esos 2 talentos de plata, ¿no? Y cuando llegó pues al monte, los tomó de sus manos y los guardó en la casa. Giezi lo escondió pues ahí en la casa, lo guardó. Luego despidió pues a los hombres y ellos se fueron, ya. Ahí está con las cosas que él ha obtenido, ¿no? Giezi. Entonces él entró pues ante el profeta, entra, ¿no? Giezi, ¿no? Se puso delante de su señor y Eliseo, el profeta, ¿no? Le dice, ¿no? ¿Dónde has estado, Giezi? Le dice. Y él respondió, tu siervo no ha ido a ninguna parte, no, acá nomás estoy, mentiroso, no siervo, no mentiroso. Entonces, él le dijo, pues el profeta Eliseo le dice, ¿no? ¿No iba contigo mi corazón cuando el hombre se volvió de su carro para encontrarte? ¿Ah? O sea que el profeta, o sea, Dios le da la capacidad de estar visualizando el profeta lo que ha pasado con Giezi, ¿no? ¿Acaso es tiempo de aceptar dinero y de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Estamos en ese momento de estar pidiendo dinero o de terrenos, de animales, ¿no? Sobre todo, hermanos, ¿no? Cuando se hace pues el milagro, eso, ¿no? Como que se quiere pagar el milagro y como que tú te quieres cobrar. Eso no es correcto, ¿no, hermanos? Da de gracia. Has recibido de gracia, hemos recibido de gracia gratis y hay que dar de gracia. La predicación, por ejemplo, hermanos, no podemos estar cobrando. Voy a cantar, a alabar al Señor, por favor, páguenme. Voy a venir a cantar. ¿Cómo voy a hacer eso, hermanos? Si alabo a Dios, tengo que ser de gracia, gratis, o voy a hacer alguna cosa gratis, hermanos. Voy a predicar la palabra, no voy a estar yendo a cobrar, pues, no. A veces hay algunas personas que están haciendo eso, pero está pues mal, hermano, está pecando, ¿no? En realidad, no se puede cobrar, ¿no? De gracia hemos recibido gratis y hay que compartirlo gratis también, hermanos, ¿no? Por lo tanto, hermanos, aquí viene la consecuencia. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti. El profeta le dice así a su siervo. Ahora, esa lepra de Naamán te va a dar a ti la lepra y a tus descendientes van a ser leprosos para siempre, para siempre. Y hermanos, pues mira la consecuencia de la actitud de este siervo, hermanos. Aquí está literal, no nos estamos inventando ni juzgando, ¿no? Aquí la Biblia está diciendo eso y eso nada más estamos viendo, ¿no? Que la causa en este caso es pues la desobediencia, ¿no? O sea, ese interés material, ¿no es cierto? El pecado, ¿no es cierto? Esa avaricia, no sé. Bueno, y él salió de su presencia leproso. Inmediatamente le agarró la lepra a Giezi, blanco como la nieve estaba, hermanos. Su carne estaba blanco como la nieve, cocinado su carne. Hermanos, y así, y aquí, hermanos, hay otro, y hay varios ejemplos, ¿ah? Y hay otro ejemplo acá, hermanos, está hablando acá creo que es de un rey, hermanos. Vamos a ver de un rey. Y el Señor hirió al rey. ¿Por qué lo hirió a ese rey, hermanos? Y quedó leproso también este rey, hermanos, hasta el día de su muerte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue, no? Y la causa. Dice, y habitó en una casa separada mientras Jotán, hijo del rey, estaba al frente de la casa gobernando el pueblo de la tierra. Entonces, ya no podía reinar, pues este rey, hermanos, y su hijo Jotán tenía que reinar, pero él ya estaba escondido en la casa, como era leproso, no podía salir. Pues. ¿Pero por qué? Uno se pregunta, ¿pero cuál fue la causa? Pues quiero saber. Pero cuando llegó, dice, a ser fuerte su corazón, está aclarando, me parece aquí, pero cuando llegó a ser fuerte su corazón, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Hermanos, debemos tener cuidado, eso es esta experiencia como cristianos que somos, hermanos, de repente ya, el Dios está actuando en nosotros con poder y todas las maravillas está haciendo a través de nosotros. Pero el problema es que nos convertimos de repente en orgullosos y alguien me decía, oye, ¿por qué ustedes se creen, no? Nos juzgan a los demás, ustedes nos miran de arriba para abajo como que ustedes saben todo y nosotros no sabemos nada y así nos ve la gente, pues no, hermanos, nos convertimos en orgullosos, ¿no? Orgullosos, como este rey seguramente así
Dios estaba actuando con este rey, estas son maravillas, pero eso se convirtió en orgulloso. Pues a ver, mira, el ser cristiano puede hacer que nos sintamos orgullosos, creídos, y entonces, y ahí empieza uno a obrar de acuerdo a su propia idea, ¿no? Y obró corruptamente, dice, y fue pues infiel al Señor su Dios. Entonces ahí empezamos a ser infiel a Dios, sí, tal vez sin darnos cuenta, hermanos, pasa eso, ¿no? Entonces esto hay que tener pues cuidado acerca de este asunto, ¿no? Y entonces, hermanos, pues entró al templo del Señor, o sea, este rey, ¿no? ¿No? Entró pues al templo, ¿no? Del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué le pasa a este rey, hermanos? El que tiene que quemar incienso es pues, el sacerdote, esta es la orden de Dios, es el mandamiento de Dios. Entonces, ¿cómo? A veces de repente somos así, empezamos a juzgar, hermanos, a nuestro pastor, a criticar, a pelearnos, o sea, las cosas que el pastor tiene que hacer, a veces nosotros no lo tomamos, no respetamos todo, igual que este rey, ¿no? Este rey, vamos a ver su nombre, me olvido de este, Usías creo que es, pero este rey, pues así, lo que no debía hacer él, lo hace, hermanos, lo hace como en el tiempo de cuando Moisés estaba haciendo la obra con Aarón, ¿no? Dirigiendo al pueblo de Israel. Entonces se levantan pues los príncipes ahí del pueblo de Israel, dice, ¿qué le pasa a este Moisés? Se creen creídos y nosotros también no somos hijos de Dios, nosotros también no podemos hacer las cosas, porque ellos solamente tienen que hacer, se creen, ¿ah? Entonces Dios juzga y dice, ya, está bien, a ver, ustedes saquen su incensario, cada uno, ¿no? Ahí, y bueno, juzga a Dios y al final estos hombres que se levantan en contra de Moisés y de todo, ¿no? Pensando de que están mal Moisés, así lo empieza. Es así cuando juzgamos a nuestros pastores, nosotros idéntico, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó a esos hombres? Pues Dios dice que ha elegido a Moisés y a Aarón. ¿Sabe Dios por qué elige a un pastor y a otro, no? Hay que tener respeto, por más equivocado que esté el pastor y todo, ¿no? Con mucho respeto hay que decir las cosas, ¿no? Como David de Saúl, no, lo podía haber matado, hermanos, ¿no? Porque él era malo, ese rey Saúl, pero no lo mataba. Dice, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Tenía respeto, era humilde, y eso era muy bueno delante de los ojos de Dios. Pero a veces nosotros de repente no tenemos respeto y estamos empezando a criticar y juzgar y hasta pelearse, ¿no? Con un pastor, ¿no? El juicio hay que dejar a Dios, como David dejó el juicio a Dios y Saúl murió, pues no por haberse apartado de Dios y David entró así, ¿no? Entonces, son lecciones que vamos aprendiendo, hermanos. Entonces, este rey, entonces dice, el sacerdote Azarías entró tras él, detrás del rey, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Miren, 80 sacerdotes, y entonces entran Azarías también sacerdote, y empiezan a decirle, pues a este rey, no, ¿qué te pasa? No, eso no es tarea tuya, estás haciendo mal, ¿no? Aquí dice, ¿no? Y se opusieron pues al rey Usías, ahí está, Usías era el rey, y le dijeron, pues no te corresponde a ti, Usías, por favor, no te corresponde quemar incienso al Señor a ti, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel y no recibirás honra del Señor Dios. Entonces, hermanos, ¿qué pasa pues no con este rey? Peor se molesta, se amarga, se cree y así podemos estar cometiendo errores, amargándonos, renegando. Pero Usías con un incensario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. Ahí está, se airó pues este rey, ¿no? Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, ¿no? Así como que dice, ¿no? Contra un pastor podemos estar airados así. Hermanos, ¿qué pasó? Ahí es donde Dios juzga y la lepra le brotó pues en la frente a este rey Usías. Lepra, hermanos. Su carne se cocina, pues su carne, de su frente, ¿no? Lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa del Señor y junto al altar del incienso. Entonces, y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron y aquí tenía lepra, hermanos, este rey, lepra en la frente y le hicieron salir de allí a toda prisa y también él mismo se apresuró a salir, es el mismo rey tendría que salir de allí, pues no, ya de miedo, recién, ¿no? Se asusta, ¿no? Porque el Señor lo
lo había herido, Dios lo había herido, pues este rey no atrevido, y hermanos, cuidado que seamos nosotros de repente atrevidos así, ¿no? Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Ahí está, hermanos. Me dice la consecuencia, hermanos. Hasta la muerte quedó leproso, pues este rey. Y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor, y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey, gobernando el pueblo de la tierra. Ahí está, hermanos. Pero dice aquí, el comentario ya, hermanos, la historia de Job, ya comentó nuestro hermano Marcelino, la historia de Job, debería haber sido pues suficiente, hermanos, para demostrar que tal conexión no es siempre el caso. O sea, hermanos, no siempre la causa de los problemas que tenemos es el pecado, no siempre, ¿no? Eso es una prueba, puede venirnos una enfermedad, es un determinado problema, nos puede venir, pero no siempre puede ser consecuencia del pecado. A Job no era el problema, la consecuencia, o digo, la causa no era el pecado. Job no había pecado. Era una prueba nada más para que su fe crezca, ¿no? Sea como el oro, ¿no? Su fe de Job. Entonces son pruebas, ¿no? Entonces, esa es la causa de lo que le pasó a Job, las enfermedades. Bueno, entonces no siempre es la desobediencia. Jesús aclara el asunto sin negar que exista a veces cierta relación de causa y efecto entre el pecado y el sufrimiento, ¿no? No necesariamente es así, ¿no? Creo que la causa sea el pecado, ¿no? Para tener una enfermedad. Pero en este caso señalado, un propósito más elevado, dice, en el caso de este ciego de nacimiento, dice que Dios sea glorificado por la curación. Por eso nació ciego de nacimiento, porque iba a ser glorificado Dios con la curación que Jesús haría, ¿no? Claro, Dios usándolo a Jesús, ¿no? El relato contiene ciertas afinidades con la historia de la creación, hermanos. Bueno, en este caso, ¿cómo le ha curado? Hizo barro con la saliva, ¿no? Y le untó, pues, en el ojo, ¿no? Qué interesante, no sé por qué hizo esto. Yo pensaría de que lo hizo esto porque el hombre tal vez necesitaba, ¿no? Realmente que se le palpara, que se le pusiera algo para tener fe, ¿no? Y creer, ¿no? Y pues, no sé, pero hermanos, le pasó barro al ojo, le pintó con barro al ojo y le dijo pues que se vaya a lavar, ¿no? Al estanque, ¿no? Y cuando Dios formó el primer hombre del polvo, por ejemplo, de la tierra, de repente eso podría relacionar, porque Dios nos ha hecho de barro, a nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, tantas cosas uno puede imaginarse, ¿no? ¿Por Hermano qué el Justo, barro? Sí, hermana Mónica, de repente. también eso habla de que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hay una obra que nosotros debemos hacer, que es la obediencia. Él, cierto, se lavó, él obedeció a Jesús, nosotros también tenemos que ser obedientes. Muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Sobre todo este hombre ciego tenía que creer, ¿no? Lo principal es creer, ¿no? Y esa creencia, hermanos, se demuestra a través de la obediencia, ¿no? Porque si yo digo creo y no obedezco lo que me dice el Señor, pues esa fe está muerta en sí misma, ¿no? Entonces le dice, anda, corre, lávate, ¿no? Al estanque. Y entonces, si uno cree, va, pues no cree. Pero si uno no cree, no creo que va a pasar nada. ¿Para qué no va a perder mi tiempo ahí yendo ahí? No, no, y uno se queda ciego, pues, ¿no? O sea, no se cura. Entonces, la fe siempre está acompañado de la obediencia a la palabra de Dios, ¿no, hermanos? Eso es lo que está aclarando nuestra hermana también, ¿no? Entonces el Señor Dios formó, dice, al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Eso dice la Biblia, que somos hechos de barro nosotros, ¿no, hermanos? Del mismo modo que Jesús hace barro para suplir al ciego de lo que carecía al nacer, hermanos. Bueno, en el fondo Dios sabe por qué. Claro, en la medicina, hermanos, natural, eso se ve también, ¿no? Que cuando uno está inflamado todo su cuerpo, un colega me contaba, ¿no? Que estaba ya prácticamente muriéndose, todo su cuerpo estaba inflamado y el cáncer es pues inflamación nada más, ¿no? Y hermanos, pues, ¿qué lo han hecho? Lo han metido dentro del barro, dice, todo su cuerpo dentro del barro. Y hermanos, toda esa inflamación, como nos hemos sido hechos de barro por las leyes físicas, ¿no, hermanos? Yo estudio física,
Entonces, cuando hay dos cuerpos que están juntos, el calor se va a compartir, pues, hermanos, del cuerpo con el barro. Y entonces la inflamación, que es ese calor, sale pues fuera al barro, el barro seca, entonces el hombre sale sin inflamación. Y él me dice, hoy me he curado, pues, el barro, ¿no? Y usa mucha gente el barro, ¿no? Cuando está inflamada la barriga, le pasan barro, entonces, no, un barro, claro, que esté limpio el barro, ¿no? Y bueno, no sé, pero hermanos, yo no me saldré de lo que estamos estudiando. Eh, el Señor le pintó con saliva y tierrita. Bueno, para el Señor simplemente una palabra y ya está sano. Pero tendría, Señor Jesús, su razón. Yo lo que estoy pensando es de que eso de que le toque, le pinte, eso le está haciendo ejercer fe, pienso, a este ciego de nacimiento, ¿no? Entonces, porque eso es lo que saco mi conclusión. Sí, hermano, Marcelino. Disculpe que le interrumpa, hermanito. El versículo 5 de San Juan que estamos leyendo, en el versículo 9, dice, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. El hombre aquel que en mención que estamos estudiando, nunca había visto la luz, estaba en la oscuridad. ¿Y quién es el dueño de la oscuridad? Es el diablo. Quiere que estemos en la oscuridad. Pero Dios es la luz. Al menos a mí me ha pasado, en mi experiencia propia, yo en cierta ocasión me ahogué, morí, no sé cuánto tiempo estaba muerto, sin respirar. Lo bueno que el ahogamiento yo no tomé el agua, por eso me quedé desmayado o muerto, ¿no? Y los hermanitos conmigo alrededor estaban muy tristes. Ahora, ¿qué le vamos a decir a su mamá? Decían ellos. Y al volver a respirar un cuerpo inerte como mi cuerpo, lo primero que empezó de esta maquinaria a funcionar, después al respirar nuevamente, son el oído. Es tan sensible el oído antes que la vista. Escuché cosas, escuché que hablaban alguien y mucha gente, escuché. Luego mis ojitos se abrieron y vi las cosas invertido. Ese es el fenómeno de la luz cuando se refracta a la visión que es nuestros ojitos, es ovalado, ¿no? Se ve la luz que entra a mi cerebro, invertido la cosa, pata arriba lo veo a las personas. Poco a poco se invierte nuevamente y así Dios restauró o sea, yo resucité. Igualmente aquel ciego vio la luz por primera vez en su vida y glorificó a Dios de esa luz. Claro, nosotros como no nos pasó, vemos como una historia quizás trivial, algo así. No lo vivimos porque no nos pasó. Por lo tanto, algunas personas que han tenido la experiencia como yo entienden mejor la lección. Que Dios nos bendiga, Amén, hermano. amén. Muy bien, sí, pues hermanos, ¿no? Tiene mucha razón, ¿no? Que nosotros lo pasamos así rápidamente, esta historia, pero realmente era un ciego, pues, de nacimiento, hermanos. Y aquí vemos que Jesús es divino, es que es el creador y puede recrear, es el que ha creado al hombre y puede recrearnos también, ¿no? Para él no es difícil, nada. Ahora, la forma como lo ha curado, pues, sabes el Señor por qué ha hecho de esa manera. A veces uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? Pero para el Señor, simplemente con una palabra puede hacer las cosas. El problema nomás es nosotros, ¿no? Que a veces nosotros nos falta la fe y Dios tiene que hacer algunas cosas para que realmente ejerzamos fe, pues, y confianza, ¿no? Como para este ciego de nacimiento le pintó sus ojitos con barro, ¿no? Bueno, y se tuvo que lavar, obedeció y se sanó. Bueno, en Mateo, Marcos, Lucas, los relatos, hermanos, relatos de milagros que siguen un patrón común. La descripción del problema, ¿no? Para un milagro, primero hay un problema, luego la presentación de la persona de Jesús, aparece Jesús allí, y viene después la curación y el reconocimiento de la curación con alabanza a Dios. Hay un proceso, ¿no, hermanos? Bueno, es interesante esto también.
En el relato de Juan 9, capítulo 9, es lo que estamos estudiando, el capítulo 9, lo que ya hemos leído, hermanos. Esta secuencia se completa pues en Juan 9:7, dice, pero como es típico en Juan, el significado, hermanos, del milagro se convierte en un tema de discusión mucho más amplio que conduce a una larga interacción entre el hombre curado y los líderes religiosos. Entonces, en este caso, hermanos, acá creo que sí hay una curación y todo. A veces uno quiere saber, ¿no? ¿Quién lo ha curado? ¿Dios o el diablo lo ha curado? ¿Qué esto, aquello? De repente estamos discutiendo ese asunto, ¿no? Hermanos, y eso es lo que está pasando acá, pues nos dicen, no, pero si eso es un pecador transgresor de la ley, el sábado ha curado, está rompiendo el sábado, ¿no? ¿Y cómo puede entonces? Pero otros decían, pero si fuera un pecador, pero ¿cómo puede curar a un ciego de nacimiento? Necesariamente tendría que estar con Dios para curar. ¿Cómo podemos decir que es pecador? Y entonces, y así la discusión, hermanos. Pero nosotros que estamos leyendo esto, hermanos, pues podemos sacar nuestra conclusión, hermanos, que el problema de los fariseos era de que no, a la ley de Dios le habían aumentado su tradición. Lo que están rompiendo Jesús es la tradición. La tradición está fuera del lugar, hermanos. No, no debemos aumentar nada a las leyes de Dios, hermanos, dentro de la iglesia. Con las tradición es lo que nosotros le aumentamos, nuestra idea. Empezamos a juzgar, no, que no tiene que ser así, o que la falda de las hermanas tiene que caer hasta tal dimensión. Eso se llama tradición, hermanos. O que esto, aquello, no sé qué cosa inventan en una iglesia los hermanos, las hermanas. Claro, con la buena intención de repente de respetar, pero ya tu idea ha entrado allí, ya se convierte en una carga, pues el sábado, hermano. Y eso es lo que está queriendo corregir el Señor. En realidad no está pecando el Señor, ¿no? Pues el Señor pues es realmente el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, el Creador, hermanos. Esta sorprendente discusión gira pues en torno a dos pares de conceptos entrelazados y contrapuestos, ¿no? Por un lado pecado, por otro lado las obras de Dios, por un lado está la ceguera, por otro lado está la visión. El narrador informa al lector recién en Juan 9:14 que Jesús hizo este milagro en sábado, lo que según la tradición, ahí está tradiciones, ¿no? Pensamiento humano. No la Biblia, hermanos, significaba pues violar el cuarto mandamiento, ¿no? Así que el Señor ha estado haciendo los milagros, hermanos, en sábado, para hacerles ver que la tradición de los fariseos pues era un aumento a la ley de Dios y eso no vale, pues hermanos. La ley de Dios tiene su objetivo, es un día especial de fiesta con Dios, de alabanza a Dios, no es una carga, pues hermanos, ¿no? Y no hay que estar aumentando nada a las leyes de Dios, hermanos, ¿no? Por lo tanto, los fariseos lo consideraron un transgresor del sábado, hermanos. ¿Qué les parece? La conclusión de ellos fue que él no venía de Dios, hermanos. Mire cómo concluyen, ¿no? Así de repente somos nosotros, hermanos, cuidado, ¿no? Hay que corregirnos. Pues sostenían que no guardaba pues el sábado, pero a otros les parecía preocupante que un pecador pudiera hacer tales señales, hermanos, ¿no? La discusión está lejos de terminar, hermanos, pero ya aparece una división, pues hay una división. El ciego tiene cada vez más claro, ¿no? El ciego, dice, tiene cada vez más claro quién es Jesús, o sea, va entendiendo quién es Jesús, este ciego sanado ya, ¿no? Pero los dirigentes religiosos están cada vez más confundidos o cada vez más ciegos, hermanos, los líderes, en cuanto a su verdadera identidad, hermanos. Así que, hermanos, si nos vamos a ir con tradiciones, fuera de los mandamientos, nuestras ideas vamos a poner, eso quiere decir que estamos ciegos, pues, hermanos, y cada vez más ciegos vamos a estar. ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del peligro de estar tan cegados, ciegos, ¿no? Por nuestras propias creencias y tradiciones, que pasemos por alto verdades importantes y evidentes? Esta es la última pregunta, hermano. Bueno, el tiempo ha pasado, hermanos, no sé cuál sería el llamado ahora, hermanos. Entonces, que no, tal vez aquí, hermanos, eh, que dependamos de Dios humildemente. Mejor creo que vamos a cerrar nuestras bocas para antes de estar juzgando, hermanos. No nos podemos equivocar en nuestros juicios, hermanos, respecto a los problemas que puede tener un hermano, hermana o alguna persona, no, pero simplemente nosotros, lo que dice la Biblia, mostremos y oremos por las personas y aún por nosotros mismos, hermanos, ¿no? Lo que nos esté pasando también, hermanos,
Claro, nosotros tal vez nos llegamos a dar cuenta, ¿no? Por qué estemos pasando, o como decía la hermana Mónica, de que a veces uno se pregunta, ¿por qué estoy aquí en el hospital? Pero era una oportunidad para predicar a otra persona allí. Ah, ya, acá Dios quiere que predique, ¿no? Puede ser esa la razón por la cual también el Señor nos pueda llevar al hospital y tantas cosas. Y hasta nuestra muerte puede servir también para que otros puedan entregarse a Dios. Dios sabe todo, ¿no? Pero nosotros sigamos confiados en Dios, que lo importante es que aunque estemos muertos, cuando venga Jesús vamos a volver a vivir y vivir eternamente con Él. Entonces, confiemos en el Señor, hermanos, guiémonos por lo que está aún escrito, no le aumentemos nada, ni le quitemos nada a lo que está escrito, a las leyes de Dios. Y entonces esa decisión tomemos, hermanos, ahora y pidamos perdón también si nos hemos estado equivocando y si estamos equivocados, que el Señor mismo nos corrija. Voy a pedir a alguien de ustedes que pueda hacer una oración, hermanos, en esa dirección, sin comentario, ya, hermanito, ya es tarde ya. A ver si algún hermano quisiera orar y decirle a Dios, Señor, perdónanos, hemos estado juzgando tal vez así. ¿Alguien está libre? Sí, hermano Marcelino, por favor, ore usted, hermanito, pídale a Dios que de repente nosotros equivocadamente hemos estado haciendo una y otra cosa. 55, creo, 18, allí decía 3 verbos. Yo te sanaré, yo te pastorearé, yo te consolaré. Dios sea nuestro sanador, nuestro pastor y nuestro consolador. Así como el ciego crezcamos nosotros en nuestro conocimiento a Dios. Oremos. Querido buen Padre Dios, te agradecemos, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Nos has tocado nuestros corazones, Señor, y nos sentimos, Señor, quizás como aquel ciego, Señor. No entendemos muchas cosas, Señor, lo que pasa a nuestro alrededor, pero sabemos, si estás, Señor, a nuestro lado, invitado a nuestro matrimonio, Señor, entonces estás dirigiendo las cosas. Si algo nos falta, Señor, sabremos de quién pedir auxilio, Padre mío. Bendiga a tus hijos que hemos estado, Señor, escuchando tu palabra en este momento, Señor, que mañana podamos también estar ansiosos, Señor, de escuchar, seguir oyendo y creciendo en nuestra experiencia cristiana. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Mañana seguimos estudiando la lección de escuela sabática. Hasta Hasta mañana. mañana.